¿Qué tal? Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a tratar cómo poder ver o totalmente técnico, práctico, la parte de crear el primer robot con UiPath. Por lo cual vamos a primero entrar a una parte introductoria respecto a lo que hace UiPath, respecto a los componentes principales que necesitaremos para este taller. Para comenzar, formo parte de la comunidad UiPath del chapter de Lima, en el cual también se encuentra Luis Félix, que al igual que yo es chapter leader de la comunidad. Ambos somos UiPath MVPs. Significa que compartimos información, estos talleres, estos webinars, ya sea por redes sociales también, como YouTube, a través de videos. Y lo que hacemos es dar un poco más de visibilidad a la comunidad de Lima, compartiendo nuestros conocimientos con aquellos que deseen aprender. Y soy, en este caso, founder de Cura Academy, que es un emprendimiento que tengo para poder enseñar y compartir más conocimiento, pero personalizado respecto a UiPath. Y también pueden verme en mi canal de YouTube y en TikTok. La agenda para el día de hoy es hablar un poco del chapter de Lima, si ustedes quieren pertenecer, si quieren dar charlas sobre esta herramienta, lo que puedan ver en su trabajo o por su propio autoestudio. Vamos a ver los principales componentes de la plataforma, como los componentes netos para RPA, y finalmente vamos a terminar con el laboratorio. Y vamos a hablar del próximo evento, que muchos de ustedes ya lo sabrán, que es el tema de agentes. Para que puedan ver la comunidad UiPath, también he hecho un video previamente respecto a cómo pueden inscribirse a la comunidad de Lima y también cualquier otro tipo de comunidad. Las comunidades hay de Américas, hay de Estados Unidos, hay de Europa, Emiratos, entre otros. Y cada uno de ellos organiza sus eventos y a los cuales ustedes también pueden inscribirse de forma gratuita. Algunos publican sus videos en YouTube y otros publican también los slides con los cuales se trabajan en las sesiones. Partimos respecto a la plataforma de UiPath. UiPath ha transicionado respecto a lo que era solamente RPA a pasar al concepto de Agentic Automation, que involucra los agentes de IA como los robots, en donde los robots se basan en reglas predefinidas, es decir, son determinísticos, mientras que los agentes se basan en objetivos, que actúan de forma independiente y toman decisiones de forma dinámica. UiPath empezó por el tema de robots y debido a todo el progreso en la inteligencia artificial, con el tema de la IA generativa, los agentes, los editores de código agéntico, entre otros, está incorporando el tema de agentes dentro de su plataforma. Desde mi punto de vista, lo que realmente supera UiPath a sus competidores es el tema de la orquestación. Porque tener estos elementos de forma aislada sí se puede, ¿ok? Puedes hacerlo con open source, puedes hacerlo con otros tipos de plataformas, pero lo principal es que todo esto deben estar unificados y finalmente dar un resultado y agregar valor al proceso o a la organización. Y todo eso se logra gestionando correctamente tanto los robots como los agentes. Dentro de la plataforma de UiPath tenemos la parte fundamental, las actividades, los flujos de trabajo y finalmente la orquestación. En la parte fundamental tenemos la gobernanza, la seguridad, la integración con distintos sistemas y principalmente que es una plataforma low code, pero también permite habilitar o permite utilizar lo que es Procode, es decir, código en C Sharp, código en Visual Basic, código en Python, entre otros. Sobre ellos se volca toda la gama de productos que puede ofrecer UiPath. Finalmente, para lograr integrar agentes, personas y robots. No solamente los agentes y los robots que mencioné al inicio, sino que también involucra Human in the Loop, que es en caso de que los agentes o los robots no puedan gestionar sus tareas, ya sea de forma determinística o de forma basada en objetivos, siempre pueden incorporarse la revisión de una persona. Y esta persona, al fin y al cabo, va a poder gestionar, resolver estos incidentes y poder dárselo ya sea al agente o al robot y poder automatizar el proceso de inicio a fin. De esta forma, los agentes piensan, los robots se encargan de hacer de forma determinística y las personas son las que lideran y gestionan cualquier elemento en el cual los agentes y los robots no lo puedan gestionar. Dentro de la gama de Agentic Automation, la parte determinística se lo llevan los robots y esto se basa en la automatización de procesos, pero robóticos. Significa que están estandarizados, tienen un flujo determinístico a seguir. Normalmente se espera que sean en masa, es decir, que tengan volumetría alta. Estas herramientas de Robotic Process Automation, o en este caso RPA, lo que hace es emular lo que haría una persona interactuando con los distintos sistemas dentro de un navegador, una aplicación desktop, un proceso en background como una consulta a la base de datos, una consulta a una API, entre otros tipos de sistemas. Cualquier proceso que pueda ser automatizado dentro de una computadora o utilizando software puede ser convertido en RPA. Para RPA, UiPath provee una serie de componentes, son el orquestador, estudio y el robot.
El orquestador se encarga de gestionar todas las automatizaciones de forma centralizada y que es uno de los principales productos en donde se integran todos los demás componentes de UiPath y sobre el cual tú puedes gestionar de forma efectiva, ya sea tus robots o tus agentes. UiPath Studio o Studio Desktop es el entorno de desarrollo, es el IDE para crear las automatizaciones, en el cual tienes dos tipos de lenguaje que puedes usar de forma nativa, ya sea Visual Basic o C#. También existe la versión Citizen, que es para usuarios que no son netamente programadores, y la versión Cloud, que también te sirve si es que no quieres, o mejor dicho, si es que tus flujos son un poco más sencillos de realizar. Y finalmente el robot, que es el agente encargado de ejecutar las automatizaciones. Es decir, una vez que nosotros desarrollamos nuestra automatización, esto se despliega y el que se encarga de ejecutar es el robot, que es simplemente algo que se instala también dentro de la computadora y es el que va a ejecutar la automatización. Ahora sí, pasemos al laboratorio, ¿no? Primero que nada, deberían tener instalado UiPath Studio. UiPath Studio tiene dos versiones, la versión Community y la versión Enterprise. La que vamos a utilizar actualmente es la versión Community, que es totalmente gratuita y la pueden descargar directamente del orquestador o una vez creada su cuenta en la nube de UiPath. La principal diferencia entre la Community y la Enterprise es que la Community recibe actualizaciones constantemente y uno no puede evitarlas. Por ejemplo, la versión que actualmente tengo es la 2026.0.193 y conforme UiPath va lanzando nuevas actualizaciones, esto se va a actualizar. Y como siempre, al tener la última versión, puede que algunos componentes no estén totalmente bien desarrollados, ¿no? Algunos bugs, y finalmente lo que va a hacer es que en una siguiente versión lo va a corregir. Mientras que la Enterprise sí te va a permitir tener una versión estable, en donde uno puede gestionar la actualización de estas versiones. Para instalar y descargarte UiPath Studio Community, lo que tienes que hacer es crearte una cuenta en clouduipath.com. Tengo un video en mi canal donde pueden revisar cómo instalar la versión. ¿Okay? Una vez creada su cuenta, se van a la parte de Home y acá van a poder ver la sección de Download. Y ahí van a poder descargar la versión Community. Okay. Le dan en descargar, le va a descargar el instalador, en el cual simplemente seguir los pasos acorde a sus necesidades y van a poder tener la versión Community. Ahora, una vez instalado, lo que vamos a hacer es crear un proyecto. Para crear un proyecto, simplemente le damos a proceso, definimos el nombre de nuestro proyecto, en este caso voy a ponerle, listo, y voy a poner acá UiPath Community. Entonces, luego de ello, vemos en dónde lo vamos a guardar. Podemos definir la compatibilidad, ya sea Windows o cross-platform. Windows es Microsoft y cross-platform significa que puedes ejecutarlo tanto en Mac o en Linux. Y en cuanto al lenguaje, pueden elegir el lenguaje de su preferencia o el lenguaje en el cual tienen estandarizado en su organización, ya sea Visual Basic o sea C#. Mi recomendación es que empiecen con C#, ¿no? Salvo le digan algo, lo contrario en su organización. ¿Por qué? Porque Visual Basic ya está deprecado, ya no recibe actualizaciones constantemente, mientras que C# sí tiene crecimiento todavía. Para esta vez vamos a utilizar C#, le damos en crear. Esto lo que va a hacer es crear su entorno de desarrollo y descargar los paquetes necesarios. Y tenemos este entorno de desarrollo. En este entorno de desarrollo tenemos dos principales pestañas en la parte superior, que es la parte de diseño y la parte de debajo. Y en la parte de izquierda tenemos la estructura de carpeta de nuestro proyecto. Por default se crea el archivo main, que es el archivo principal sobre el cual va a correr nuestra ejecución o es el que va a iniciar nuestra ejecución del robot. Luego tenemos las actividades que están en el panel izquierdo, que son las actividades que podemos agregar a nuestros canvas de desarrollo, que es la parte central, y que representan las acciones que va a realizar el robot. Eso es principalmente con lo que vamos a trabajar ahora. Y en la parte inferior vamos a poder ver dos elementos principales, que es el Data Manager, que es donde vamos a poder crear las variables. Si conocen algo de programación, las variables son cajitas en donde guardamos información. También tenemos los argumentos que sirven para pasar información entre dos flujos de trabajo. Tenemos la sección de output que nos va a salir los resultados de la ejecución, nos van a salir los logs de la ejecución. Y algo nuevo que antes no tenía UiPath es la terminal. Antes teníamos que haber una terminal en CMD y tendríamos que haber utilizado esa terminal. Pero ahora, gracias a la última actualización, ya la tenemos directamente acá. Ya no necesitamos salir del editor de trabajo. Algo nuevo también son los marcadores, es decir, nos permite marcar qué elemento, qué posición para poder revisar posteriormente. Ya luego vamos a seguir comentando qué elementos tiene UiPath para poder ayudarles a ustedes en su desarrollo de forma mucho más sencilla.
Y uno de ellos, antes de continuar, es Autopilot. ¿Ok? Autopilot lo van a poder ver en la parte derecha, debajo de las propiedades de las actividades que vamos a ver a posterior. Autopilot es el agente de codificación de UiPath y que te permite también preguntarle tema de documentación, que te realice algún flujo respecto a lo que deseas automatizar. Puedes seleccionar el tipo de modelo, ¿ok? Tienes esos tres por el momento: Cloud, Gemini 2.5 y Gemini 3.1 Pro. Es muy intuitivo de usar, simplemente escribes y te va a generar la información, tanto documentación como código. Entonces, la automatización, como saben, parte de un proceso a automatizar, que normalmente siempre está documentado previamente a que pase al desarrollador, el cual simplemente se va a dedicar a implementar lo que diga o lo que se requiere en ese documento funcional. Entonces, para tener claro lo que vamos a hacer, vamos a leer un archivo de Excel en el cual va a haber un listado de RUCs, que es el identificador de las empresas acá en Perú, y lo vamos a buscar en la página Consulta RUC de la SUNAT. Y voy a consultar acá, colocar el número de RUC, y lo que voy a validar, o el proceso indica que valide el estado del contribuyente, ¿no? Es decir, si está activo o no está activo. Entonces, esa será la automatización, si bien es cierto, es simple, para poder probar las fortalezas de UiPath, ¿ok? Y el flujo no solamente acaba en el desarrollo, sino que de ahí continúa al despliegue, que es lo que también vamos a hacer. En el despliegue vamos a utilizar el orquestador, sobre el cual vamos a cargar nuestra automatización y luego, mediante el robot, que son los tres componentes que vamos a ver ahora, vamos a ejecutar directamente la automatización. Entonces, para ello es los archivos XAML. Estos archivos XAML son los elementos con los cuales vamos a trabajar principalmente. Como repito, el main siempre va a ser desde donde inicia cualquier ejecución del robot, por lo cual acá podemos trabajar directamente la automatización o crear más componentes. Para crear, por ejemplo, un nuevo flujo de trabajo adicional al main, le damos clic en New o en Nuevo si lo tienen en español, y acá tenemos distintos tipos de flujos de trabajo que podemos incorporar a nuestro proyecto y luego poder utilizarlos en otro tipo de flujo. Principalmente lo que vamos a utilizar ahora para esta prueba son las secuencias, que son flujos lineales o visualmente lineales, que igualmente simplemente van a contener actividades. Para que vean cómo funciona, voy a crear un flujo que va a ser leer Excel. Okay. Entonces le damos en crear y acá se crea el archivo. Y acá tenemos también el lienzo de trabajo. Yo quiero leer un archivo Excel como había definido anteriormente. Lo vamos a leer directamente del proyecto, pero ustedes lo pueden leer desde donde necesiten. Entonces, si yo quiero abrir dónde está alojado, si me olvidé, por ejemplo, cuando lo creé mi proyecto, dónde se guardó, dónde quedó, lo puedo dar clic derecho, Open Project Folder, y me va a abrir dónde está creado mi proyecto, ¿no? Está en documentos, UiPath, el nombre del proyecto que le puse. Y acá está, digamos, la estructura. Algunos elementos no se muestran porque están ocultos, ¿okay? Pero ahí se muestran todos. Voy a crear acá de manera manual un archivo Excel, al que lo voy a llamar RUCs, en el cual voy a crear una estructura similar a una tabla, que voy a poner simplemente el nombre RUC, y voy a colocar un primer RUC, que es el RUC que acabo de consultar. Bueno, acá voy a cambiarle a tipo texto para que no me formatee el número. Solamente 3 RUCs. Ya tenemos nuestro input de este proceso. En nuestro flujo de trabajo, leer Excel, vamos a leer este Excel. Para ello necesitamos las actividades de Excel. Las actividades pertenecen a paquetes. En este caso, nuestro proyecto tiene solamente un paquete, el cual es UiPath System, con su versión. Para utilizar las actividades de Excel y cualquier otro tipo de actividades, dependen de su propio paquete. Por ejemplo, el paquete de PDFs te va a traer actividades para interactuar con PDFs. El paquete de Word para utilizar actividades que interactúen con Word. Y así con cualquier tipo de sistema. Por ejemplo, podemos ver algunas disponibles que están acá en la sección de Available o disponible en inglés. Por ejemplo, A365, tenemos Amazon, tenemos Azure. La que necesitamos nosotros es el de Excel. Para ello, o para instalar un paquete, lo que tenemos que hacer es, vamos al manejador de paquetes, al Manage Package. Luego de ello nos vamos a All Package
y en All Package buscamos el paquete necesario. En este caso necesitamos el paquete uipath.excel.activities. Luego de ello lo seleccionamos, buscamos la versión que necesitamos. Siempre recordar que las versiones tienen dependencias y por ejemplo acá te dice que necesita la versión UiPath Platform 2025-10, al menos esa versión. Si tu proyecto trabaja con versiones anteriores, posiblemente va a haber algún tipo de conflicto. Adicionalmente, también está en la descripción, este paquete requiere la versión de Studio Desktop, es decir, del IDE, al menos la versión 24.10. Si, por ejemplo, se instalan en la versión Community 23 o en su trabajo tienen la versión 23, esta versión de paquete 3.51 no lo van a poder usar. Pero ustedes pueden retroceder, por ejemplo, a la 2.24, en donde no hay ningún requisito. Y así pueden ir viendo qué versión de paquete necesitan para poder instalar otro tipo de paquete. Luego de ello, simplemente le dan en instalar y luego le dan en guardar. Esto lo que va a hacer es, desde el servidor de paquetes de UiPath, va a instalarse ese paquete y con ello va a traer todas las actividades necesarias o todas las actividades que contienen ese paquete. La actividad que vamos a utilizar ese paquete se llama read range. Para ver dónde se descargó, simplemente vamos a escribir acá Excel para ver todas las actividades de Excel que ahora tenemos. Ahí pueden ver que está instalado, ya no están disponibles. Y podemos ver que tiene el append range, tiene obtener el color de la celda, el write range, entre otros tipos de actividades. Ahora, ¿por qué hay dos tipos de icono entre lo que está acá, que es un Excel un poco más oscuro que este de acá? Es porque hay actividades que son a nivel de sistema y otro a nivel de aplicación. Las de nivel de sistema son las que tienen esta X, que lo importante es que no necesitan que tengan Excel instalado y normalmente estas actividades van a poder correr tranquilamente. Mientras que las que son de este tipo de color, sí es necesario que tengan el Excel instalado. ¿Okay? Esa es la principal diferencia de ahí. La otra es que, como ven, este tiene menor cantidad de actividades que este de acá. Por ejemplo, este tiene actividades a nivel de crear un gráfico o crear tablas dinámicas, mientras que estas no la tienen. Entonces es importante también saber que cada paquete tiene sus propias actividades y también sus propias limitaciones dependiendo de qué actividad tengan. Recomendación, si son actividades simples, utilicen directamente la de sistemas que tienen este icono de acá. Y si son más complejas o muy específicas, como por ejemplo, si le quieren dar, por ejemplo, un color a la celda, si quieren cambiar el tipo de letra, entonces utilicen estas actividades que sí necesitan que el Excel esté instalado. Entonces, volvemos a la automatización. Para la automatización lo que vamos a hacer es leer el Excel. Entonces, yo ya me sé los nombres de las actividades, por lo cual puedo buscarlo. Si no, van una por una y ven la que les conviene, ¿no? Ven la descripción, lee los valores de un rango en un rango de Excel y lo convierte en un data table. Las variables dentro de UiPath funcionan como las variables en cualquier otro tipo de lenguaje. Bueno, en este caso Visual Basic y C Sharp. Y hay que entender que la variable que almacena tablas o información en forma de tablas se llama data table. Así como hay también los que son de tipo texto, son string, los que son de tipo verdadero y falso son tipo booleano, los que son numéricos son enteros, o los que son decimales son decimal, entre otros. Entonces, simplemente para utilizar la actividad hacemos un drag and drop y lo ponemos a donde dice el más. Esto va a cargar la actividad y obviamente va a salir un error que dice que faltan los elementos. Ahora, las actividades tienen parámetros, es decir, los elementos necesarios para que la actividad funcione correctamente. Algunos son obligatorios y otros son opcionales. En este caso, cuando falte algún elemento requerido, te va a salir ese mensaje, ¿no? Que dice valor requerido es necesario, valor requerido es necesario. Entonces, lo que nos pide acá es el nombre del archivo, el nombre de la hoja y el rango que necesito leer. Para el archivo, voy a mi carpeta y voy a copiar la ruta. Simplemente le doy acá en el editor y me va a abrir este editor. O le puedo dar acá, utilizar un archivo local, o también acá en abrir el editor. O usar una variable si es que ya he creado una variable previamente. Vamos a hacer el ejemplo creando la variable. Para ir a crear la variable nos vamos a variables en Data Manager en la parte inferior. Le damos clic en crear variable y nos va a aparecer esta sección de acá. Pueden utilizar alguna estructura específica para definir sus variables, esto depende de la organización en la cual trabajen, pero por ejemplo para string, que son cadenas, texto, se coloca o se antepone str. Y luego pueden colocar el guión bajo o sin guión bajo y el nombre de su variable normalmente. Entonces, por ejemplo, voy a llamar archivo root.
Y ya creé mi variable de tipo string. Acá pueden ver en data type el tipo de dato. El scope es el ámbito en el cual esa variable es válida y el valor por default. Una vez creada, voy a asignarle un valor a esa variable y una actividad muy recurrente que vamos a usar es el assign. Entonces jalamos el assign acá en el to, es decir, el valor en el cual vamos a asignar o la variable. Simplemente podemos ir escribiendo nuestra variable y como ven se va viendo el autocompletado. Seleccionamos y luego definimos igualmente acá el valor de la variable. Como es string, necesitamos colocarlo entre comillas y así ya tiene definida su cadena. Ahora, como este es C#, se le antepone un arroba. Si fuera Visual Basic no habría ninguna necesidad de colocar el arroba. Luego, como ya la variable del archivo root contiene el valor, simplemente utilizamos la variable y lo colocamos en el archivo. Acá lo que me está pidiendo es que el tipo de archivo sea un iResource. Como me está pidiendo un iResource, yo tengo un string usando con el nombre de la hoja. Para colocar el nombre de la hoja simplemente colocamos este nombre de acá, guardamos. Para el rango, si lo dejamos en blanco, va a leer toda la tabla. Y si no, podemos colocar un rango con las letras normales. Por ejemplo, en este caso el rango sería de A1 a A4. Entonces, colocamos acá el rango de A1, dos puntos, A4. Y finalmente tenemos los parámetros de salida, o también las opciones. Podemos utilizar el workbook, podemos colocar un tipo de password si el Excel está encriptado. Podemos seleccionar si es que tiene headers o no. En este caso sí tienen headers, es decir, considerar como la primera fila las cabeceras de la tabla. Y finalmente la tabla resultante, que es el tipo data table. Para crear la variable la podemos crear como lo habíamos creado antes, directamente desde acá, o directamente con el shortcut Control K. Se aparece esa ventana y le damos tabla y por ejemplo rows. Damos enter y se crea automáticamente en la sección de variables con su tipo de dato data table porque está tomando el tipo de dato del output generando data table. Luego de ello tenemos que utilizarlo fuera porque yo quiero invocarlo en el main. Entonces para ello mi data table lo debo convertir en un argumento. El argumento sirve para pasar información desde un flujo a otro flujo, ¿ok? Entonces, para convertirlo en argumento, le damos clic derecho y le damos convertir en argumento. Eso lo mueve a la pestaña de argumentos y le asigna una dirección. La dirección nos indica si es de salida o de entrada. Es decir, el flujo que vamos a utilizar va a recibir un valor o va a devolver un valor. En este caso, como va a devolver un valor, le cambiamos a out. Y por nomenclatura nada más, acá le cambiamos out. Vamos a corregir esto manualmente ya para avanzar. Vamos a colocarle local resource.from path, listo, y colocamos la variable que está acá. Listo, damos en guardar y ya estaría. Luego de ello, pasamos a nuestro flujo de main y en main vamos a invocar nuestro flujo. Simplemente lo jalamos y acá nos va a aparecer nuestro flujo. Le damos en refrescar argumentos y el elemento de salida que habíamos definido, ahora también lo podemos utilizar dentro de nuestro flujo de main, nuestro flujo principal. Volvemos a crear una variable, le llamamos DTRUX, le damos enter y le damos en guardar. Y esto crea nuestra variable en nuestro flujo main, que recibe la información de leer Excel. Ahora, queremos utilizar nuestro DTRUX. Para cada uno de estos DTRUX vamos a buscar el RUC en la página web. Para ello nos vamos acá y vamos a colocar la actividad de for each, que es un bucle. En específico hay el for each row in data table que nos permite recorrer una tabla fila por fila para poder trabajar con la información que está en esa fila. Para ello simplemente jalamos la actividad y nos vamos acá a la sección de tabla. Acá ponemos la tabla que hemos creado de TRUX y el elemento con el cual vamos a iterar es el item name. Acá le podemos cambiar el nombre, no hay problema. Este elemento no va a aparecer dentro de las variables, simplemente es un elemento, digamos, temporal que va a ir recibiendo la información de cada fila de ese data table. Entonces, vamos a abrir la página web y en ella vamos a escribir el RUC. Para utilizar las actividades de automatización de interfaz, necesitamos otro paquete. Ese paquete se llama UI Automation y es el que está acá, UiPath, UI Automation Activities. Igualmente este pide la versión de Studio 24.10, simplemente le damos instalar y le damos en guardar. Esto va a descargar igual las dependencias para poder utilizar las actividades correspondientes a las automatizaciones de interfaz. Vamos a ver las actividades, nos vamos acá a la sección de UI Automation. Entonces en esta sección van a poder ver
las distintas actividades que tiene este paquete. A nivel de aplicación, como pueden ver, tienen el checkup state, que te permite validar si algún elemento está en pantalla o no. Tienes el check and check, que son para las casillas. Tienes el click, tienes el cerrar un pop-up, tienes el obtener un texto que está en pantalla, tienes entre otros tipos de actividades que también te permiten realizar actividades en la interfaz de usuario. A nivel del navegador, que es lo que vamos a utilizar ahora, también tienes, por ejemplo, obtener la URL, el ir a cierto URL, entre otros tipos de actividades. Ahora, podemos agregar un log, ¿ok? Los logs simplemente son mensajes que se van mostrando a nivel del orquestador y van a poder ver cómo va a ir avanzando su flujo. Vamos a agregar acá un log. Y, por ejemplo, voy a imprimir cuántos elementos tiene esta tabla. Entonces le damos en out de trux, punto, para obtener sus propiedades, y luego la propiedad que te permite ver cuántos elementos tiene esa tabla es count, okay, rows count, listo. Para probar o para debuguear, tenemos esta opción de acá. Damos en desglosar y hay 4 opciones. Uno es el debug file, run file, debug y run. Debug file simplemente va a testear el flujo en el cual estamos activos, es decir, en este caso en leer Excel. El file lo va a hacer lo mismo, pero corriendo, es decir, no te va a permitir debuguear. El debug va a iniciar la ejecución de todo el proyecto desde el main, y el run igualmente. ¿Okay? Esa es simplemente la diferencia. Uno es a nivel de archivo y el otro es a nivel de proyecto. Debug te va a permitir probar, testear, ver los valores, cómo va avanzando el proyecto, y run va a ejecutar el flujo completamente. Por ello nos vamos a la pestaña de debug, y acá tenemos un elemento que es el más usado en realidad, que es el breakpoint, que te permite pausar en cierto punto de la ejecución el robot. Como quiero pausarlo para hacer la prueba nada más, lo voy a colocar acá. Selecciono la actividad y le doy breakpoint, ¿no? Si está en rojito es que ahí estamos pausando la actividad. Y luego le doy en debug file porque solamente quiero probar este Excel. Le damos en debug file, esto va a compilar y va a empezar su ejecución. Listo, lo hizo rápido y hasta acá. Cuando vean estas sombras, les digo que ya está en esa actividad y adicionalmente también se muestra este icono de una flechita. Ahora, en la parte derecha van a poder ver distintos paneles, en el cual el principal es el locals. En locals van a poder ver las variables de salida o los argumentos, las variables del flujo, las propiedades de la actividad anterior y las propiedades de la actividad actual, es decir, en la cual se ha quedado pausada. Adicionalmente pueden ir al siguiente elemento, que es el watch, en donde ustedes van a poder, por ejemplo, colocar una variable o expresión que desean validar durante la ejecución o en cada vez que se va pausando, y van a poder ver, por ejemplo, en este caso he definido la ruta y me está mostrando el valor de la ruta. Y finalmente el immediate, que es como si fuera una terminal, pero mucho más simple, que solamente te permite evaluar expresiones. Por ejemplo, pongo el archivo root y le doy enter y me va a mostrar también el valor. Y funciona como una terminal. Si le doy flechita arriba, me va a mostrar de nuevo el mismo valor. Simplemente le puedo añadir otro elemento más. Por ejemplo, un espacio, le digo hola, por ejemplo. Y como ven, acá está agregando al hola. Y por ejemplo tenemos el data table, ¿no? Acá también puedo ver el data table, y acá veo que lo he leído correctamente, y si le doy un step into, que me permite avanzar al siguiente elemento, voy a poder ver que en el panel de output, estamos viendo en debug, puedo ver que dice 3 elementos. ¿Okay? Así pueden debuguear. Esta es la parte más simple de debugging, hay muchas más opciones. Entonces hasta ahorita está todo bien y todo correcto. Volvemos a nuestro main, en donde vamos a hacer el for each, es decir, vamos a hacer este bucle que va a iterar sobre cada fila del data table para poder abrir el navegador y consultar el root. Entonces para ello nos vamos a la actividad de Open Browser, que se llama Use Application o Browser. Lo colocamos en la aplicación y acá viene uno de los temas importantes. Igual, esto es una revisión general de todo lo que puede tener UiPath, ¿ok? Desde la creación de variables hasta el uso de elementos de interfaz. Entonces, acá hay un concepto que entra que se llaman los descriptores, que es cómo identificar un elemento en la interfaz de usuario. Para ello, simplemente, como dice acá, indicamos en pantalla, le doy clic. Y como ven, automáticamente UiPath reconoce la imagen. Toma un pequeño screenshot, pero eso es solamente informativo, ¿ok? No es que reconoce por visión de computadora ni nada. Simplemente informativo de qué elemento está mapeando. Reconoce automáticamente que es su NAT, ¿no? Obtiene la URL y los elementos, o lo que llamé hace un momento descriptores, ¿ok? Aparece acá. Sí es cierto que dice selector, pero luego vamos a ver por qué se llama descriptor en su totalidad. Y acá podemos ver que te devuelve la estructura de la página web, que es simplemente a través de un tag, la aplicación que dice Scrum y el título, que es el título justamente de la página web. Simplemente reconoce elementos que hacen que la búsqueda de los elementos de interfaz sea única. Entonces reconoce, por ejemplo, como estoy mapeando la aplicación primero, que es Chrome,
y sobre ella estoy mapeando la página web, reconoce que el título es Sunat-consulta root. Entonces, eso es lo que reconoce acá. Damos en guardar. Por acá tenemos más propiedades que pueden ver. Por ejemplo, agrandar la página, si quiero maximizar, el tipo de opción al abrir, el tipo de opción al cerrar, ¿ok? Quiero, por ejemplo, darle si no está abierto y cerrarla siempre, por ejemplo. Entonces, ya automáticamente, al terminar la ejecución dentro de este contenedor, siempre va a cerrar y si es que no está abierto la página web, siempre lo va a abrir. Entonces, hasta ahí tenemos mapeada la página web inicial. Luego de ello, tenemos que escribir nuestro root, pero para ello tenemos que utilizar la actividad de typeInt. Simplemente jalamos, colocamos, indicamos. ¿Sobre qué elemento? Como ven acá se ve un recuadro en verde que va seleccionando cada elemento en la pantalla. Reconocible obviamente por UiPath. Le damos clic en donde quiero escribir, que es en ingresar root. Entonces, todos estos 4 elementos que están dentro de target o dentro del objetivo, se le conoce como descriptor. Podemos colocar, por ejemplo, Computer Vision, que reconoce la imagen, reconoce que dice que es input box. Podemos colocar imagen, que toma un pequeño screenshot de la pantalla y también tiene un nivel de precisión. Estos 4 elementos de forma conjunta se llama descriptor, pero antes solamente existía el selector. Por eso es que normalmente hablando de descriptor o selector, la mayoría de gente entiende que es lo mismo. Ahora le damos en confirmar y esto va a tener igualmente el elemento acá. ¿Qué elemento voy a escribir? Bueno, la fila a la cual estoy accediendo es current row y dentro de ella puedo acceder al primer elemento y luego le puedo dar toString. Esto me va a devolver el número del root. Entonces ahí voy a estar ingresando o escribiendo el root y luego lo que tendría que hacer es darle clic en buscar, ¿no? O voy a agregar la actividad de tipo clic, ¿okay? Y luego igualmente indicar y le damos en buscar, le damos en confirmar y ya tengo la actividad. Luego de ello, esto va a cargar la página, ¿ok? Vamos a colocar un root, va a cargar la página y vamos a tener que obtener el estado del contribuyente. Entonces para ello puedo tener un getText que está acá, listo, y le doy en indicar, ¿no? Quiero obtener este que dice acá activo. Ahora, los selectores tienen cierto nivel de precisión dependiendo del selector que estemos usando. Hay propiedades que no necesariamente son resilientes, es decir, que siempre van a funcionar. Alguno de ellos que les puedo mencionar es el IDX. El IDX simplemente lo que hace es un contador, dependiendo de la posición en la cual se encuentra el selector. Y normalmente no es 100% confiable por si, por ejemplo, se mueve este estado del contribuyente, lo ponen arriba o lo bajan a una posición, va a fallar tu automatización. Entonces siempre hay que pensar en que los selectores sean confiables y en caso de algún cambio en la página web, igualmente pueda obtener esa información. Entonces, para ello, hay varias opciones. Una de ellas es utilizar los anclajes o mejorar el selector. Para el anclaje, ponemos el mouse encima del elemento que estamos seleccionando y vamos al que dice, al que aparece un ancla. Pero para utilizar un anchor necesitamos seleccionar el elemento de Fuzzy Selector, ¿ok? Los anchos solamente funcionan con los elementos de Fuzzy. Para ello simplemente lo activamos y ahora sí nos va a permitir el anclaje. Como ven, el anclaje se activa y se muestra un cuadro en azul. Y lo que va a hacer es reconocer un elemento basado en su anclaje. Mi anclaje va a ser estado del contribuyente. Y ahora ven dos elementos, el target y el anchor, ¿no? Y el anclaje. El target sí lo puedo usar con estricto e igualmente me muestra el IDX. Esto se basa en posiciones. Y por ejemplo, este me muestra el IDX 7 y este me muestra el IDX 5. Entonces, digamos que no es tan confiable. Y para ello se puede mejorar el selector. Entonces, para ello nos vamos acá a Target y le damos acá en este icono de acá que es el UI Explorer. En el UI Explorer ustedes van a poder ver toda la información que ha extraído de la página web, ¿no? Toda su estructura, ¿okay? Como pueden ver acá, de forma jerárquica, ¿okay? Y acá van a poder ver el selector. Entonces, por ejemplo, acá ven las propiedades del elemento, y acá tiene, por ejemplo, una de las propiedades que es el AAName, y es justamente es de donde sale el valor de activo. Y puedo seleccionar el elemento, por ejemplo, y me va a devolver todo lo que trae, ¿no? Tiene activo y unos espacios en blanco, principalmente son ellos. Puede haber otros tipos de propiedades y se van añadiendo al selector, ¿ok?
Entonces vamos a cerrar esto, no deseo usarlo, sino que me voy a basar en el ancla. Entonces voy al ancla, selecciono, y ahora sí me voy a la name. ¿Por qué me voy a la name? Porque como ven, todos los textos son diferentes y el más confiable en este caso es que diga exactamente estado del contribuyente. Entonces lo selecciono, le doy en validar para confirmar que esté correctamente y si quiero le puedo dar en highlight para que me muestre qué elemento está reconociendo actualmente. Le doy en guardar, esto se actualiza y como ven ahora dice name y mi target está en Fuzzy. En Fuzzy significa que es como si fuera una búsqueda basada en un patrón, mientras que el estricto es que sea exactamente igual, el Fuzzy es que sea parecido, y por eso es que tiene una precisión respecto a lo que necesito. Mientras más se acerque a 1, significa que debe ser más preciso. Vamos a dejarlo en 0.8, ¿ok? Y le damos en guardar. Listo, esto lo reconoce, y como yo estoy obteniendo el valor, ¿cuál es el valor que me está devolviendo? Es el text value. Y le damos acá control K, quiero obtener el valor que estoy guardando, y voy a ponerle acá estado. Listo. Y simplemente este estado vamos a ponerlo en un log message. Listo. Y acá le doy en escribir el estado. str estado. Listo. Y simplemente que para cada una la abra y finalmente como lo va a cerrar, lo vamos a colocar en always. Entonces va a abrir la página, va a cerrar la página, va a abrir la página, va a cerrar la página. Y le vamos a dar en run. Lo hizo correctamente, ¿ok? Y nos muestra que está mostrando activo, activo y activo. Para que no crean que les estoy mintiendo, vamos a agregarle también el nombre del RUC, ¿ok? Para que aparezca en el log el RUC. Entonces colocamos acá, le ponemos un espacio, y ya está, listo, y un guioncito. Y le damos en play, de nuevo. Si tienen una consulta, pregunta, igual lo pueden hacer, ¿ok? Mientras que va ejecutando el robot. Así como esto, pueden interactuar con distintos tipos de sistemas, ya sean navegadores web o sean también aplicaciones de escritorio. Igual, es importante saber que hay ciertos paquetes que ya interactúan con ellos. No necesariamente todo tiene que ser por interfaz de usuario, como lo hemos visto con el Excel. No es que abre el Excel manualmente y que seleccione la tabla y lo de control C, control V, no, sino que directamente con la actividad ya lee el rango actualmente. Y como pueden ver acá, tenemos los tres RUCs, cada uno con su descripción, ¿no? Activo, activo y activo. Ahora, una vez terminado el desarrollo, lo que sigue es desplegarlo y obviamente que esto se ejecute ya sea mediante un horario o otro tipo de desencadenador que inicie el flujo. Para ello, y ya para ir cerrando, le damos clic en publicar. Acá nos va a aparecer este wizard o este asistente. Podemos colocar una versión, ¿no? En este caso es la versión 0, por lo cual la nueva versión sí va a ser siguiendo 0. Colocamos unas notas, como por ejemplo, primer despliegue, por ejemplo. Luego, en opciones, seleccionamos que nos publique a nivel del tenant, ¿ok? Voy a hablar un poco de él dentro de un momento, el tenant, y le damos en publicar. Esto lo que va a hacer es compilar el archivo o compilar el proyecto en un tipo de archivo que se llama o que tiene como extensión NUPKG o NUPKG y lo va a cargar al orquestador. ¿Ok? Vamos a hablar ahora rapidísimo nada más del orquestador. Vamos a ingresar a nuestro cloud y en ella hemos seleccionado orquestador. El orquestador es el eje central sobre el cual se gestiona todos los robots y todas las automatizaciones. ¿Ok? Dependiendo de la versión que ustedes tengan, ya sea en cloud netamente o en on-premise, ¿ok? En un servidor aparte, pueden ver distintas diferencias entre lo que ustedes pueden ver ahora y lo que hay en donde trabajen, pero la idea es la misma, es donde se puede gestionar las automatizaciones.
El tenant, ¿ok? Es como decir, el que agrupa todos los productos de UiPath, ¿ok? Estos están debajo de la organización, que es el componente más, o es el grupo más gigante. Debajo está el tenant, que es el que agrupa por producto, y dentro del tenant están los folders. Esa es la estructura jerárquica en la cual se gestiona el orquestador. A nivel del tenant tenemos todas estas opciones de acá, y la que hemos visto en este momento es el package. ¿Okay? En el package van a poder ver los paquetes que han sido publicados desde UiPath. Como pueden ver, acá tengo algunos paquetes, ¿ok? Pero no es necesario que se complique con ello, sino ver el que hemos creado hace poquito, el que hemos publicado. Entonces, como vemos, acá está el mismo nombre que hemos publicado hace un minuto, ¿ok? De tipo desatendido, de tipo Windows, .NET 5, superior, y con la descripción que le hemos creado. Este paquete, ¿cómo lo publicamos o cómo lo convertimos en un proceso que puede ejecutarse con cierta periodicidad? Bueno, el paquete se convierte en un proceso al crearlo dentro de un folder. ¿Ok? En la sección de folder, acá podemos ver distintos folders que simplemente cómo agrupamos las automatizaciones. ¿Ok? Estos folders tienen otro nivel de gestión que tiene ciertos componentes propios del folder. Vamos a crear un nuevo folder. Nos vamos acá a folders, porque este es un nivel superior, y acá puedo crear un nuevo folder. ¿Okay? Entonces voy a darle acá a un nuevo, y le puedo crear, por ejemplo, community. Y está utilizando el paquete del tenant. Le damos en crear, y me creo mi folder. Y acá pueden ver también mi folder. Voy a acceder a mi folder, y acá puedo ver otros tipos de opciones, que son componentes propios del folder. El principal que necesitan saber es el automation, que es, como voy a repetir, el proceso que vamos a crear basado en el paquete que acabamos de explicar, que va a estar guardado en una carpeta. Le damos clic en añadir proceso, buscamos el paquete que acabamos de publicar, que es hands-on, y le damos en next. Continuar, continuar, crear, cerrar. Y ya nos crea nuestro flujo que ya podemos desplegar, o mejor dicho, que ya está desplegado y que podemos mandar a ejecutar. ¿Okay? Para mandar a ejecutar hay dos opciones, una es de forma atendida y la otra es de forma desatendida. La forma atendida significa que va a ser ejecutado de forma manual por una persona y que durante su ejecución puede requerir algún input adicional de esa persona. Mientras que de forma desatendida va a ser ejecutado de forma independiente mediante un desencadenador que es automático y que normalmente no requiere ninguna intervención humana. Y esto depende mucho de la licencia con la cual contrates. ¿Ok? Para ahora, solamente para la prueba, vamos a utilizar la forma atendida, que se basa en el Assistant. ¿Ok? Que es el UiPath Assistant. Cuando se instala en UiPath, también le instalan el UiPath Assistant. De esta forma nosotros podemos, digamos, decirle al robot, que es el agente que mencioné al inicio, ejecute la automatización. ¿Ok? Para ello nos vamos a la segunda pestaña, y acá podemos ver todos los flujos, ¿ok? Que actualmente tengo desplegados, pero que obviamente están, como son míos, yo los puedo ver, pero dependiendo de su organización le pueden dar permisos para ver o no ciertos procesos, ¿ok? Vamos a buscar el hands-on, ¿ok? Y acá está, ¿no? Así que acabo de crear. Primero tiene que instalarse, ¿ok? En la máquina, y luego puede ejecutarse. Le damos clic primero en instalar. Esto va a descargar el paquete nuevamente para ser ya directamente ejecutado. Y luego le damos en Run para ejecutar. Le damos en Play y esto va a iniciar nuevamente el proceso. ¿Ok? Y como ven, es el mismo flujo que habíamos corrido desde el IDE, es decir, del UiPath Studio. Pero esto ya se puede desplegar en cualquier máquina y sobre el cual ya puede ser ejecutado. ¿Ok? Y esta es la forma atendida. Y la forma desatendida es desplegándolo mediante un trigger. El trigger tienes 4 opciones, ¿ok? Pero el más común es el time trigger, que es basado en un horario que podemos definir acá, ¿no? Por ejemplo, voy a ponerle community, el nombre del trigger, selecciono mi proceso, que es hands-on, y luego selecciono, por ejemplo, acá UTC-5, que es Perú, y por ejemplo puedo definir la frecuencia, que sea diario a las 12 de la mañana, ¿no? Y le damos en añadir.
Esto es porque no tengo ninguna máquina asociada, ¿ok? Como digo, para poder correr o ejecutar un robot de forma desatendida, necesito tener una licencia, ¿ok? Yo actualmente no tengo ninguna licencia desatendida en este tenant, por lo cual no puedo ejecutarlo. Pero esta es la forma en cual ustedes pueden definir la ejecución de su robot de forma automática basada en un horario, ¿ok? Y con eso sería toda la sesión por ahora respecto al laboratorio. Ya para terminar, sé que nos hemos pasado de la hora, simplemente para comentarles los próximos eventos. El próximo evento va a ser el 26 de mayo, igualmente de 8, espero esta vez cumplir hasta las 9, ¿ok? Y va a ser crear tu primer agente con UiPath. Es decir, el System Prompt, User Prompt, cómo nos ayuda UiPath a crear nuestros agentes. Totalmente con low code, es decir, sin programar. Si quieren certificarse con UiPath, hay distintos tipos de roles y dos niveles, el Associate y el Professional. En el Professional es el más complicado y el Associate es un poco más simple. ¿Okay? Tiene la parte de Agentic, ya existe actualmente el Agentic Professional también. Y tienes el Business, el Developer, que es el más común, el Solution Architect, el basado en IA y el de pruebas también, el Software Testing. Si tiene alguna pregunta, consulta, lo puede hacer ahora, micro abierto. Si no, lo procedemos a cerrar ya la sesión. Acá tienen el grupo de WhatsApp en el cual se pueden inscribir de la comunidad y pueden hacer sus preguntas ahí libre y cualquier persona de la comunidad le puede responder. Y también el link de la comunidad de Lima. Les dejo tanto el LinkedIn mío para que nos sigan o para que conecten, para poder conversar, y también el de Luis también. Eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta, pregunta, ya para ir cerrando. ¿Todo claro? ¿Qué les pareció? Chévere. Álvaro, una consulta. Si en el community, como tú dices que se actualiza, ¿no? La versión constantemente, ¿hay manera de bloquear esa actualización? Si es que, por ejemplo, todavía no consigo un tema de licencia, ¿no? Por un cierto tiempo y solamente uso la community para que no se genere cambios en la versión. ¿Se puede desactivar eso de alguna forma? No se puede activar. Lo que puede hacer es posponer, pero igualmente va a llegar un punto en donde, por más que los pospongas, igual la herramienta se va a actualizar. Ahora, no hay problema en tenerlo. Lo más importante son los paquetes que utilizas en tu automatización. Los paquetes tienen versiones. Mientras que tú mantengas las mismas versiones, por más que se actualice UiPath Studio Community o el Studio Community, no va a haber problema con lo que hayas compilado. Así que por esa parte no te preocupes. Ya, ok. ¿Ustedes tienen alguna otra más consulta? Las personas que están acá. Igual, no tengan miedo, es decir, todos venimos a aprender. Van a haber más sesiones un poco más lentas, porque ahorita simplemente es un overview de todo lo que se puede hacer de inicio a fin, ¿no? Tenemos la parte de definir el proceso, obviamente es un proceso simple, la parte del flujo y obviamente la parte del despliegue.